¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Bienvenidos a La Mujer del siglo XXI. Ya estamos aquí, ya es el momento, la hora de volver a encontrarnos y seguir conociendo a la mujer del siglo XXI, la mujer que son las mujeres, porque todas somos semejantes pero diferentes. ¿Acaso te has encontrado dos mujeres iguales, que tengan el mismo gusto, que piensen de la misma manera, que sientan de la misma manera? Imposible. Pero es algo que pasa entre hombres y mujeres también, entre personas. Intentamos en muchas ocasiones igualarnos a todos, queremos entendernos y nos tenemos que educar para pensar todo lo contrario. No podemos comprender nada, tenemos que aprender a aceptar las cosas tal y como se vayan produciendo, a aprenderlas, a conocer en ese momento. Este mismo programa ocurre lo mismo, no sabemos cómo va a ser hasta que lo hagamos y lo vamos a hacer en su compañía y también en la de nuestra compañera Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Bienvenida, Laura. Encantada, muchas gracias. Bueno, y estamos aquí para hablar de la feminidad. Si la vez pasada hablábamos de la mujer 10, de esos estereotipos que quieren definir o marcar determinados modelos muy antiguos, porque si cambiamos todos los días de gustos, ¿cómo vamos a responder a un modelo determinado? Pues hoy vamos a hablar de la feminidad. Me parece que es fundamental que sepamos cuando hablamos de mujeres, de la mujer, de qué estamos hablando, cuando hablamos a veces de la posición psíquica pasiva de la mujer o de la masculinidad y la feminidad, deberíamos antes conocer en qué términos nos estamos manejando, porque sí estamos habituados a la psicología general, a la medicina, a llevarlo todo a lo biológico, a lo genético, a querer simplificar. Igualmente, como decíamos antes, queremos simplificar las cosas y que sean de una única manera para poder comprenderlas. Pero ya Einstein lo decía, si explico tanto la fórmula de la relatividad hasta que usted lo comprenda, eso ya no va a ser la fórmula de la relatividad, porque el que se tiene que acercar a la teoría es uno, no la teoría acercarse a cada uno de nosotros con nuestra pequeña inteligencia. Pues me gustaría que fuéramos definiendo, Laura, en estas primeras trazas del programa, pues ese concepto de feminidad partiendo desde el psicoanálisis, que de alguna manera en algunos de sus textos Freud, por ejemplo, sobre la sexualidad femenina, ya indica que de alguna manera él siente que se ha acercado tardíamente a las cuestiones relativas a la mujer y plantea pues la complejidad de alguna forma de conocer cómo ellas son o cómo ellas piensan, también determinadas por algunos condicionantes históricos y por esa desconfianza que se le ha generado a lo largo de esa educación para que no hable de sus cosas. ¿Qué es la feminidad? ¿Qué la podemos feminidad, decir? como bien decía Freud, es algo muy complejo, la masculinidad y la feminidad, y siempre está en continua construcción. ¿Qué ocurre? Que la mujer siempre ha sido muy enigmática y siempre se le ha tenido mucho miedo. ¿Por qué? Porque hay muchos tabús como el de la virginidad, la menstruación, el parto, son elementos que son diferenciadores del hombre y hacen que eso a la mujer le impida hablar, porque es como si le quitara esa faceta enigmática, esa atracción que tiene hacia el hombre, y el hombre se siente amenazado ante la feminidad, que es algo diferente a él, claro. Claro, digamos que de alguna manera las características mismas de la especie humana
hacen necesaria la existencia y la colaboración para la reproducción de la especie de un macho y de una hembra, de un hombre y de una mujer. Entonces, esa unión necesaria para la supervivencia determina muchísimo que las sociedades y las familias se conformen tal cual se conforman. Porque aunque existan muchas diferencias culturales, es cierto, y en otras ocasiones tuvimos aquí alguna antropóloga, que es una disciplina también muy interesante y que nos aporta mucho para poder pensar estas cuestiones, de alguna manera se repiten esquemas en todas esas culturas o civilizaciones porque corresponden a una necesaria formación de nuestros psiquismos, donde se une lo biológico con los deseos, con la libertad que de alguna manera quisiera tener el psiquismo, ¿no? Podemos partir un poquito de las diferencias desde que somos pequeños, somos bebés. ¿Qué diferencias van marcando? Y muchos de los espectadores habrán escuchado hablar de alguna manera superficial del complejo de Edipo, de esa estructuración del aparato psíquico que nos va construyendo. Sin embargo, no es un concepto fácil y a veces uno hasta llega a buscar en la realidad. A ver, ¿dónde está mi complejo de Edipo? Sí, eso es curioso porque a veces se utilizan términos psicoanalíticos para denigrar al otro, para insultarlo, para decirle es que tienes un complejo de Edipo, por tu culpa es porque la relación no va bien. Y son términos muy difíciles de entender y que no tienen nada que ver con lo cotidiano, con lo que se puede tocar, con lo que se puede hacer, sino que tenemos que distinguir que hay un plano en el nivel de la conciencia, de lo que hacemos en la realidad, y otro en el nivel psíquico, que es algo que sucumbe cuando ocurre el complejo de Edipo. Que es como la raíz cuadrada, supongo, que es en las matemáticas. La raíz cuadrada, uno no va por la calle y ve una raíz cuadrada encima de uno. Digamos que es un concepto que permite una operación y es el matemático el que necesita de la raíz cuadrada para hacer el estudio correspondiente. Pues en psicoanálisis es lo mismo. Cuando hablamos de complejo de Edipo, se trata de un concepto teórico que nos permite pensar cómo ha sido nuestra asimilación de lo humano, del lenguaje y de las normas que nos van a permitir vivir en sociedad y cómo cada uno hemos respondido a ese modelo estructural y en ese lapso entre lo impuesto por la estructura y cómo uno responde a ella, pues ahí nos diferenciamos todas las personas. Y fíjate cómo lo intuimos ya en la historia universalmente, ya el psicoanálisis fue el que lo plasmó, que lo escribió, pero los poetas, la literatura, ¿por qué se habla del complejo de Edipo? Es un mito. La mitología utilizaba ciertas estructuras psíquicas, como lo vamos a comentar ahora, el complejo de Edipo, y diferentes situaciones con dioses, la divinidad, para reflejar lo humano, para que sepamos realmente de lo que estamos hablando, que todo se va a traducir en nuestro día a día. Claro, incluso la complejidad que implica construir una mujer, construir nuestra feminidad, nuestra identidad como tales e incluso conquistar nuestro propio organismo, que es diferente al del varón. Esa complejidad también va a estar amedrentada, por un lado, por esa moral que nos constriñe y por otro lado también porque al tratarse de un proceso más amplio es más susceptible de que haya dificultades en la elaboración de algunos de los pasos. Hoy parece que estoy muy teórica, pero es también para que ustedes vayan entendiendo, más allá de si escuchan más allá de lo que comprendan, van a ver cómo poco a poco estas cosas se le van a hacer más sencillas. Lo que tenemos que entender es que cuando un niño y una niña nacen, son niño y niña, son trocitos de carne con ojos muy bonitos, pero que ahí no saben si son un varón, si son chica, no saben qué es su cuerpo, no saben qué utilidades tiene cada una de nuestras partes, no saben nada. Por tanto, es en su maduración biológica y en la educación necesaria y los cuidados de los padres, cómo ahí se va construyendo en ellos ser un hombre, ser una mujer. En cada familia hay como una idea, una ideología familiar sobre cómo deben comportarse los hombres, cómo deben comportarse las mujeres. En el feminismo, cuántas veces nos hablan de los modelos educativos que hacen que a la niña se les regalen muñecas y a los niños pistolas o balones de fútbol. Eso sería como a un nivel muy superficial para que lo podamos entender, pero a un nivel más complejo
los teóricos dicen, en las proteínas de la leche, en ese cuidado maternal, en esas horas, en esa forma en la que yo le doy el alimento, en la que yo le cambio como madre, yo le transmito al otro una forma de relacionarse con el mundo. Por eso, primero, ni todos los hijos, a pesar de tener los mismos padres, son iguales, pero cada familia tiene concepciones y formas de relacionarse diferentes con el mundo. Y eso nos denota eso, esa construcción, ese ser mujer se va partiendo desde la más temprana infancia, desde lo que tu familia piensa como mujer. Y también lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que hay cosas que son universales, como que la sexualidad es también infantil. Y si no se tienen en cuenta estos aspectos, puede ocurrir que o bien digamos que nuestro hijo es un perverso o que intentemos coartar a la mujer porque es curiosa. Mira a nuestros espectadores. Que muchas veces se le dice a la mujer que es muy curiosa y que por eso es una viciosa. Y no es así, es normal, hay que investigar, hay que preguntar, hay que curiosear, y eso no es para denigrar a la mujer en ningún momento, como siempre se ha hecho a lo largo de los siglos. Claro, ¿qué nos ocurre? Que aquello que no comprendemos lo pensamos como raro, extraño, de otro planeta. ¿Cuánta literatura no hay con ese tipo de títulos? Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Como si no nos pudiéramos llegar a entender, como si habláramos lenguajes diferentes, cuando hay solo un lenguaje, y es el que estructura nuestro psiquismo. Sí existen las modalidades diferentes de lo masculino y de lo femenino. En tanto, si hablábamos del complejo de Edipo y lógicamente implica una relación especial con esas primeras figuras con las que nos desenvolvemos esos primeros años, esos modelos de lo que va a ser un hombre, una mujer, un padre y una madre, luego vamos a tener que renunciar a ese amor imposible. Y en esa renuncia es donde se va a marcar el comienzo de la feminidad y la masculinidad. En tanto en el niño esa amenaza, ese fin, esa castración simbólica marca su masculinidad y la posibilidad de que abra los ojos a otras mujeres, a otros objetos amados, a otras personas, al mundo. Y en el caso de la niña, ya que el temor a la castración en ella no surte efecto, ya que ella se siente pues ya privada de ese órgano y por eso aparece una hostilidad con la madre, sintiendo como que ha sido tratada injustamente. Ustedes pensarán que es muy complejo esto que les digo, pero si nos escuchamos las mujeres, ¿en cuántas ocasiones nos hemos encontrado en frases donde pedimos que el otro nos aporte algo que nos falta? Que si tuviéramos otra situación, como por ejemplo tener dinero, tener amor o más suerte, me iría mejor la vida. ¿En cuántas ocasiones echamos los balones fuera en lugar de sentir que tenemos las mismas posibilidades que un hombre o que otra mujer para conseguir las cosas y simplemente hay que hacer el trabajo para conseguirlas? Pero caemos muy fácilmente y es por de alguna manera este resentimiento femenino. O qué suerte tienen los hombres, que no tienen que tener hijos, no tienen que tener la menstruación, o para ellos todo es más fácil. ¿Quién fuera hombre? Muchas pensarán, aunque lo tienen reprimido. Y claro, es esa diferenciación entre esos deseos o esos residuos de deseos y lo que luego llega a mi conciencia. Es muy difícil que yo pueda aceptar este tipo de cosas o pueda aceptar que mi madre fue mi único y verdadero amor, cuando luego me he tenido que alejar tanto y terminar con este hombre barbudo, que es mi marido, ¿no? Hay mucha diferencia. ¿Cómo construir en mí o en cada mujer esa diferencia, ¿no? Que de un primer amor intenso y complicado, complejo por imposible o porque le pedimos muchísimo a ese primer amor, queremos que sea perfecto y ser nosotros únicos e insustituibles para esa persona, y eso es imposible. Por eso en muchas ocasiones encontramos a hombres y mujeres que le piden eso mismo. Tienes que ser perfecto, estar todo el día conmigo, solo te puedo gustar exclusivamente yo. Suena mucho a ese amor infantil y caprichoso. Luego los amores adultos no pueden ser. Sí, y a veces lo vemos en consulta, que genera tanta exigencia el hecho de haber pasado ese complejo de Edipo o de no haberlo traducido bien, no haber establecido bien esos lugares de hombre, mujer, padre, madre, esa diferenciación sexual, que esa mujer o ese hombre exige al máximo a la persona que tiene al lado que le
que de alguna manera le llene todas las facetas de su vida. Claro. Y eso es imposible, hay que sumar varias personas, hay que sumar varios lugares, y eso es un amor imposible. Claro, fíjate eso mismo que tú decías, en ese desvío necesario de la mujer, de la madre, a interesarse por el padre como modelo masculino, y a partir de ahí pues empiezan las nenas a jugar con las muñecas, a querer ser mamá, dicen que son las esposas del papi, que se van a casar, etcétera. Empiezan a construir esas ilusiones de familia, de ser madre, como una manera de sustituir ese objeto que sienten que nunca van a tener. Objeto del que hablamos, y para que entendamos es muy importante, es una atribución. Cuando hablamos de pene, de falo, no se asusten, no lo lleven a su vida cotidiana, que no tiene nada que ver. Hablamos de lo que yo le atribuyo al otro. Por ejemplo, yo pienso que Laura le va bien la vida, o está más guapa que yo, o seguro que tiene más suerte en la lotería, simplemente porque es alguien que está fuera de mí y yo le atribuyo, y todos son mis fantasías. Pues eso nos pasa lo mismo en otros momentos en los cuales yo me siento carente de algo. Y eso es el falo, esa atribución de omnipotencia que le doy al otro, y sobre todo a la madre que uno se construye en su mente, en su propia historia, una madre perfecta que nunca falla y que te conoce telepáticamente, que no tienes ni que hablar. Y lógicamente es pura realidad psíquica, porque no existen las madres así, y por favor no sigan ese modelo. Antes de continuar con esta interesante construcción de la feminidad, hemos hablado en la sección Al Diván con una de nuestras compañeras psicoanalistas del Departamento de Clínica Grupo Cero, habitual colaboradora de La Mujer del Siglo XXI, la doctora Pilar Rojas. La feminidad es la diferencia, fundamentalmente. De pequeñitos todos conocemos solo un sexo, el masculino. Y ya cuando crecemos, en la pubertad, aparece lo femenino. La feminidad en principio no tiene trastornos, ¿no? Pero sí que hay en algunas dificultades para adoptar la función, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres puede aparecer todo lo relacionado con la sexualidad. La mayoría de los problemas de infertilidad son de causa no orgánica o no establecida. Entonces claramente hay una alteración psíquica que está interrumpiendo la función normal del sujeto. Y eso es lo que puede solventar el psicoanálisis. Muy masculino tendríamos también que pensar qué es eso, ¿no? Porque si son personas con capacidad de organización, con un carácter, podríamos decir, fuerte, o lo que se conoce habitualmente como carácter fuerte, pues eso tampoco tiene por qué ser no femenino. Sí que es cierto que hay mujeres que rechazan, ¿no? O que tienen dificultades con la posición de femenina, precisamente, ¿no? Sí, el complejo de masculinidad, ¿no? Son unos hombrecitos, ¿no? Podríamos decir. Hay muchas mujeres que tienen una relación muy fuerte con la madre, ¿no? Porque para todos la madre es nuestro primer amor, ¿no? Es un amor desde el inicio. Y les cuesta mucho separarse de la madre, pero eso no solamente se trata o aparece en las mujeres, también aparece en los hombres. Tuvo durante un tiempo toda esta cuestión de los metrosexuales, que son hombres que se cuidan mucho, que cuidan su aspecto físico, la belleza. No, hay hombres afeminados o se les dice afeminados porque tienen rasgos más suaves, un carácter más dulce, y eso no tiene nada que ver luego con la elección de objeto que puedan hacer, no quiere decir que sean homosexuales. Y también, evidentemente, el hombre del siglo XXI no tiene nada que ver con el hombre de principios del siglo XX. Sí que hay muchos trastornos de la genitalidad, podríamos decir, o de cuestiones relacionadas con la reproducción, que producen grandes alteraciones en la mujer. Por ejemplo, la menstruación. Hay muchas mujeres que en relación con la menstruación tienen muchos dolores, tienen muchos cambios de carácter. Evidentemente, la menstruación es una función fisiológica y por tanto no tendría por qué sentir la mujer, ¿no? Tendría que cursar de manera, podríamos decir, casi asintomática.
cuando surgen todas estas cuestiones, en el trasfondo está una cuestión psíquica, probablemente de repudio de la feminidad. Parece que la menopausia obligatoriamente tiene que cursar con trastornos, ¿no? Múltiples trastornos, cuando realmente también es una cuestión fisiológica. Puede haber alguna pequeña molestia, podríamos decir, pero no una clínica que, ¿no?, realmente le produzca un gran malestar a la mujer. Si eres mujer y tienes cualquier dificultad o cualquier cuestión que te preocupe con respecto a precisamente ser mujer y todo lo que ello conlleva psíquica y físicamente, no dudes en consultar a un psicoanalista, porque eso es algo que se resuelve. Es muy interesante esta participación, esta intervención de la doctora Rojas, que es una de las directoras del Departamento de Clínica Psicoanalítica de Grupo Cero y también profesora del Seminario de Medicina Psicosomática, que por cierto está por comenzar su curso lectivo ahora en octubre. Interesantes palabras, por un lado, para retomar la necesidad de decir, ¿no?, ser mujer no es ninguna enfermedad, no es ninguna alteración, no es ninguna cosa extraña, es una cosa sublime, maravillosa, que incluso, como decíamos antes, en esa complejidad de construirse mujer, eso también nos va a permitir alcanzar cotas de simbolización de las que el hombre carece. ¿Por qué? Porque ese ser pasivo, que de alguna manera es necesario para la feminidad o para la maternidad, es decir, para el ejercicio de determinadas funciones que no solo han tenido que ver con la mujer, pero que fundamentalmente tienen que ver con ella. Pues llevar a cabo ese ejercicio de la pasividad, de la espera, de la escucha, implica haber pasado antes por esa fase de actividad, de poder hacerlo. Y por tanto es una doble complejidad. Cuando uno aprende a hablar, y el hecho de tener que quedarse en silencio, o uno aprende a conducir y ese día va a conducir otra persona, ¿cuánto nos cuesta, digamos, retener nuestra energía, de alguna manera retener nuestro deseo para que tenga lugar o protagonismo el deseo de la otra persona? Por tanto, esa complejidad, esa diferenciación con respecto al hombre también nos tiene que hacer valorar positivamente el desarrollo de esas cualidades y destacar también la mujer para lugares, para profesiones o para puestos directivos donde va a tener una especial sensibilidad para tener en cuenta los deseos de las otras personas intervinientes, que en muchas ocasiones para el hombre es más difícil renunciar a esa actividad, a ese ánimo de combativo o a ese ánimo de organizar las cosas. En ella tanto puede ser organizadora como puede ser una persona que dé cauce a que otros participen, ¿no? Y me parece que es importante destacar esta cuestión, esa complejidad que hay que apartarla de lo patológico, ¿no? Como hablaba Pilar, lo femenino no implica unas determinadas patologías, pero es cierto que hay muchas mujeres que acuden a las consultas y cuyos padecimientos, como puedan ser esos trastornos de la menstruación, que no tienen biológicamente en la mayoría de los casos explicación y tienen más que ver con la idiosincrasia y ya decimos con lo psíquico de esa persona, pues aparecen y tienen que ver con un rechazo a algo de lo femenino, en el sentido de no haber podido elaborar adecuadamente esta construcción de lo femenino y haber renunciado a esa envidia que le tenemos a los hombres, ¿no? A ese pensar, a ese sujeto exterior al que yo le atribuyo todo. Escuchándote así hablar, es que claro, quien lo vea desde fuera y no esté tocado por lo que es el psicoanálisis, dirá, ¿qué me están contando estas mujeres, ¿no? Y es que es un tema tan complejo, el ahora verlo desde... Ahora se ve muy fácil, ¿no? Pero en ese momento en el que tú eres pequeño, tenemos una amnesia infantil que no nos acordamos de nada. Pero en ese momento tuvo que ser algo tan complejo, el tener que ir adquiriendo conceptos tan difíciles, el estar unido simbólicamente a tu madre, tener que prescindir de ella, entrar el padre, tener cierta hostilidad hacia tu madre, ir cogiendo los significantes de mujer y de hombre. En ese pequeño periodo infantil, como que uno ha
recorrido toda la historia de la humanidad, para que lo entendamos, que como es nuestro psiquismo hoy, es el residuo o el legado, si lo decimos ensalzándolo más, de toda la traza de la historia de la humanidad, donde se han tenido que construir esas diferencias, donde nos hemos tenido que poner al servicio de la especie también, o de las funciones sociales, porque uno de los elementos interesantes para que hablemos de la neurosis es cómo le quita la energía a la persona para, digamos, gastarla en los síntomas en lugar de en producción social, en energía social, en energía grupal. Es que incluso hay muchas inhibiciones en la mujer, sobre todo en su sexualidad. No nos referimos a lo genital, sino nos referimos también a la hora de trabajar, por ejemplo, de la creación. ¿Por qué? Porque si tú, lo que estábamos hablando de la envidia del pene, en ese sentido simbólico, tú envidias al varón, crees que algo te falta que tú no tienes para poder utilizar ese instrumento para poder trabajar, para poder crear, siempre te vas a sentir como inferior. Claro que es interesante, porque sí es cierto que existe ese techo de cristal, ese límite que nos coarta nuestro crecimiento y nos genera grandes desigualdades con respecto a los hombres, existe. Pero luego, aquello de lo que no se habla o no se habla habitualmente o nos cuesta reconocer, porque las verdades siempre cuesta reconocerlas, son esos límites que hay en nosotras mismas, esa herencia moral en la que nos hemos educado y de la que nos va a costar trabajo inconsciente transformar, porque la ideología es inconsciente. No se trata de cambiar mis palabras, mi contenido manifiesto, sino se trata de pensar de una forma diferente a la mujer, de pensar de una manera diferente el amor, de pensar de una manera diferente el goce. Y eso no viene dado sin trabajo, sin una producción. Claro. Es el psicoanálisis, esa ciencia que ilumina estos espacios que hasta ahora estaban ocultos, que nadie sabía cómo se producían estos fenómenos, que no se podía saber cómo se llegaba a una persona, ¿no?, a ser lo que es, a desear lo que desea y a renunciar a lo que ha renunciado. Eran como un continente negro, se decía la mujer, pero el inconsciente era también de alguna manera eso, algo totalmente desconocido. Pero ha dejado de serlo así. La mujer tiene que cambiar su realidad, cambiando su estar en su tiempo, su forma de pensar, su forma de amar. Y para eso la vía es el psicoanálisis, es esa transformación que no tiene tiempo, de alguna manera, ¿no? Todos somos machistas inconscientes, aunque parezca increíble, pero es que no nos damos cuenta de las frases que soltamos de repente, incluso en la manera de trabajar, porque las mujeres históricamente han trabajado solamente por amor. Incluso para ella era una ofensa que se le pagara, porque lo confundían parecía como que la confundían con una prostituta, que se incluye mucho la sexualidad, lo genital, incluso a la hora de trabajar. Entonces esa cuestión es muy interesante. Incluso lo sexual, que siempre nos interesa tanto y nos genera tanta atención, en la mujer también, en ese desarrollo de las funciones masculinas y femeninas, también está implicado la propia maduración de tu cuerpo. El cuerpo hay que habitarlo en las palabras, en el deseo. La vagina no es la vagina si no hay un trabajo puesto sobre la concepción de ese órgano. Es muy complicado, para que lo entendamos. Hay muchas mujeres que no tienen vagina. ¿Qué quiere decir? Que no sienten nada, que no tienen palabra para ese lugar. Por tanto, son frígidas y prevalece en ellas la sexualidad masculina, que es lo propiamente el clítoris. Hay muchas que dicen, yo solo alcanzo el orgasmo con estimulación del clítoris, como si negaran una gran parte de lo que es una fuente de placer y de lo que es el órgano propiamente femenino. Tenemos un órgano que es un residuo de la construcción masculina de lo humano, pero luego tenemos un órgano que únicamente tiene la mujer, que únicamente la mujer puede ser madre, que únicamente ella puede albergar la vida humana. Y esa complejidad tenemos que alcanzarla y construirla y sentirnos, como dije al principio, sentirnos en esa exigencia de complejidad, no unas desdichadas, como a través de la historia nos hemos sentido siempre que todo ha sido más difícil para nosotras,
empecemos a cambiar un poco el circo. En lugar de que sean todos payasos y enanos, empecemos a pensar en compañeros y compañeras que me ayudan a construir la vida que yo quiero. Que nadie te va a poder ayudar, solo tú, pero de alguna manera sentir que no todos están en contra de que tú seas una mujer, de que tú vistas como quieras o de que tú ames a quien quieras. De alguna manera se está intentando como masculinizar a la mujer y feminizar al hombre, y eso tampoco es. Ahí estamos en la misma cuestión, estamos intentando eliminar las diferencias. Lo importante es que haya diferencias, tanto en lo masculino como en lo femenino. Nos vamos a ir unos segunditos a publicidad para que tomen un refresco y enseguida estamos de vuelta en nuestra construcción de la feminidad y seguramente también con algunas notas de humor. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Estamos de vuelta en La Mujer del siglo XXI. Estamos hablando de la feminidad y no estamos hablando de nosotras solamente. Estamos hablando de nosotras, pero también de ti, mujer, y de ti, hombre, y de ti, niño, y de ti, padre, y de ti, cura. Es decir, lo que me vengo a referir es que en todos hay feminidad, en todo hay que desarrollar esas características que nos hacen ser más sensibles, más creativos, que nos permiten de alguna manera acoger lo que es la creación artística y dejar que nuestros órganos, que nuestro deseo sea un vehículo de expresión para ellos, para la escritura, para la pintura o para la realización de cualquier disciplina que dé un producto que no estaba en el instrumento inicial, un producto que nos sorprenda y que el único uso de ese producto va a ser un placer estético, ni siquiera mercantilista. El arte, por mucho que se comercie con él, como se ha comercializado con la mujer, el arte, el placer que te puede representar una obra determinada, eso no tiene precio, eso está en el ojo del que mira. Por tanto, el valor de una mujer es mucho más allá del valor que se le dé desde el exterior, es un valor incalculable. Y estamos hablando de mujeres y hombres. ¿Es necesario compararnos? ¿Es necesario competir con el otro? ¿Es necesario hablar de las bondades de cada uno de ellos? Al contrario, yo creo que hay que introducir la diferencia de cada uno, porque somos complementarios y no se puede pensar jamás una civilización sin la posición femenina. Así nos ha ido durante muchos años, que la doble moral ha hecho que las mujeres enfermen. Los hombres cometían infidelidad y las mujeres enfermaban de neurosis. ¿Y son más neuróticas las mujeres que los hombres? ¿Hay diferencias en ese aspecto? Porque ya a veces hemos bromeado aquí cuando hicimos el programa de Mujeres unas histéricas, de alguna manera era una ironía para separarnos de esa unión que moralmente, que culturalmente se transmite. Incluso son muy interesantes los estudios que se realizan sobre los usos del lenguaje o los chistes, el sentido del humor, donde se utiliza de una manera develada la denigración de la mujer.
¿no? Cuando un hombre es un conquistador, se le llama Don Juan, se le llama todos con apelativos muy positivos hacia esa persona. Sin embargo, cuando una chica es conquistadora, es liberada, se le habla como libertina, por no decir otras palabras groseras que todos conocemos. Hay una obra interesante del Marqués de Sade, Filosofía en el tocador, que lejos de esas imágenes de alguna manera eróticas o pornográficas, transmite una forma también de pensar lo sexual y a la mujer. Y en uno de esos diálogos del relato, pues una de las, de alguna manera, las enseñaban a las chicas a introducirse en la sexualidad, le decía, pues en el contraste de lo que la sociedad espera de ti o de lo que tu madre te ha educado, de que esperes pacientemente al hombre que te será asignado por el destino o por tu familia, que esperes a él, que no pienses en estas porquerías, etcétera, 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 le decía ella en contraposición, el cuerpo está hecho para gozar con quien tú quieras, para decidir qué quieres hacer con él y para no satisfacer a ninguna moral o ninguna expectativa externa, porque nunca va a haber satisfacción posible y te va a generar una gran insatisfacción a ti. Era un texto interesante, a la vez que revolucionario y a la vez que de alguna manera puede despertar pues opiniones muy contrarias, por ejemplo por la religión, que influye muchísimo el pensamiento religioso como concepto, como teoría en la concepción de la mujer. En muchas religiones la mujer no puede ni entrar al templo, se le da lugares lejanos, diferentes e incluso pues no se pueden dirigir directamente en la oración a Dios. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica reconoció que la mujer tenía alma, que es en el siglo, si no me equivoco, en el siglo XV. Es decir, que antes éramos unas desalmadas, según la religión. Démonos... Claro, pero eso no es conquistar todavía nada, porque es reconocer, digamos, la historia de la religión o la historia de la humanidad, o cómo de alguna manera, poco a poco, se va reconociendo lo femenino, que es imposible negar esa fuente de energía y de luz y de palabras por mucho que quieren silenciarla, porque incluso vemos los movimientos femeninos, el papel que juega la mujer cada vez en grupo cero, por ejemplo, entre compañeros somos muchas más mujeres y con más iniciativa que los hombres, en los puestos de trabajo, díganme ustedes si en su trabajo no hay más mujeres que hombres, incluso ya cada vez más en trabajos técnicos o en trabajos típicamente masculinos. Es decir, que si en la Primera Guerra Mundial se llamó a la mujer para que fuera a la fábrica a sustituir a los hombres y luego se la desechó y se la mandó de nuevo a casa, díganme ustedes si hoy nos mandan a casa, ¿quién se va a ir a casa? Bueno, iríamos a otro sitio, pero a casa seguramente no. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, pero es que no queremos tampoco. A mí me gusta esta temporada, este nuevo espacio que hemos abierto, un poco rebelde, un poco salvaje y un poco callejero, donde nuestro compañero Hernán Kozak habla con la gente de la calle y habla también de los mitos que hay sobre la mujer. Yo quiero provocar un poquito al público y que nos divirtamos un poco desengranando estas ideas inadecuadas sobre la mujer. ¿Qué opina del mito que dice que las mujeres guapas son tontas? Es absolutamente falso. Pero habla de usted. No, hablo de muchas mujeres como yo, guapas, que no somos tontas. ¿Y por qué creía que existe ese mito? ¿Es algún mito que viene del hombre o viene de la mujer? Absolutamente del hombre. Del hombre. Aunque hay hombres muy guapos que son unos tontos. No, pero no hablamos de... No. Entonces, ¿y por qué el hombre crea ese mito? ¿Para qué? ¿Para qué lo crea? Hombre, mejor, es más fácil tratar con mujeres guapas, tontas, según ellos, que con guapas listas. Soy la más guapa, pero seguro que no soy la más tonta. O sea que... ¿Pero qué crees? ¿Por qué existe ese mito? No creo que sea verdad, no lo sé. Por envidia igual. ¿Quién creéis que crea ese mito? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Que la mujer crea el mito de que la mujer guapa es tonta. Sí, la mujer fea, igual. ¿Que lo crea la mujer fea? Sí, yo creo que sí. ¿Y para qué? No lo sé, por envidia quizás. Para nada, nosotras somos súper inteligentes.
Es verdad que rompéis el mito, es verdad. Pero ¿quién creéis que puede crear ese mito? La gente envidiosa. ¿Envidiosa de la belleza? Puede ser. Sí, y la gente que habla sin conocer a una persona también. Pues se lo tienen muy creído. ¿Estáis de acuerdo con esa frase? Sí, yo creo que sí, se lo tienen muy creído. Cuanto más guapas, más creídas y más tontas. De verdad. Y si son rubias, peor. Ella es castaña, nada. Ella es castaña, nada. Dentro del mito. Nada. Bueno, tenemos prisa, ¿vale? Vale, muchas gracias. Las mujeres guapas tontas. No, yo no estoy de acuerdo, mentira. ¿Por qué? No, yo creo que las mujeres guapas somos más listas. Somos más listas, hombre, tú eres una mujer guapa, es evidente. ¿Y quién crees que crea ese mito? ¿Por qué existe ese mito? No sé, yo creo que lo inventaron los hombres, ¿eh? ¿Para qué? Para dejarnos tontas. ¿Y dónde queda el resto de mujeres? Bueno, hay mujeres de todos tipos, como hay hombres de todos tipos. Hay un poco de todo en todos los géneros. ¿Las mujeres feas son listas? También lo son, también lo son. Es más, hay un dicho que dice, le envidio a la mujer fea por lo bonito que no tiene, por lo que no tiene la bonita, algo así. Ah, muy bien, muchas gracias. Para sentirse mejor consigo misma. Por lo menos no es más guapa, pues por lo menos es más lista. Ah, muy bien, muchas gracias. Pero parece que habláis por experiencia propia. No, pero gente que no conoce a una persona, entonces dice guapa, tonta. ¿Y creéis que es un mito que puede haber inventado más los hombres, más las mujeres? Ambos por igual, yo creo. ¿Y un hombre por qué se inventaría ese mito? Que tienen miedo de estar con una chica guapa. Guapa y lista. O sea, que guapa y lista a un hombre le cuesta un poco. No, o sea, un hombre como que se aleja un poco de las mujeres guapas. Sí. Claro. Y entonces las mujeres que no son tan guapas, o sea, que no son tan bonitas, ¿son más inteligentes o no? No, depende de la belleza, la inteligencia. Pueden ser inteligentes, pueden ser tontas, pueden ser guapas, pueden ser feas, altas, grandes, gordas, flacas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que habéis roto el mito, ¿eh? Muchas gracias. A quedar por encima. Claro, como los hombres quieren estar por encima de las mujeres, lo han hecho para eso. Pues en tu caso no funciona el mito, ¿eh? Los hombres están por debajo mío. Vale, gracias. Hasta luego. Ojalá que esas palabras que dicen nuestros encuestados fueran verdaderas. Quiero decir que en muchas ocasiones sí, cuando hablamos decimos sí, yo me siento muy bien, yo me siento por encima de los hombres y tal, pero luego en las acciones cotidianas el psicoanálisis observa cómo ella renuncia a muchas cosas por él, cómo ella no se atreve a sobresalir pese a poder para no romper los moldes y cómo en muchas ocasiones tenemos miedo a cambiar las cosas o a cambiar nuestra economía porque eso cambiaría nuestras relaciones. Es decir, que en ese optimismo que vemos en nuestras nuevas generaciones también sigue existiendo ese pensamiento inconsciente que de alguna manera siente que la mujer es denigrada, que está por debajo del hombre, que tiene una falta, una descompensación con respecto a lo varonil. Y es como decíamos antes, ¿por qué comparar hombres a mujeres cuando son cosas diferentes, personas diferentes, objetos diferentes y además se diferencian entre sí? Han hablado del mito de que todas las mujeres guapas son tontas, que de alguna manera, bueno, cada vez lo usamos menos como frase, pero sí, cuando nos encontramos con otras personas, sí, lo primero que vemos es guapa, es fea, viste bien, viste mal, siempre y cuando sepamos que es desde el criterio del que habla u opina. Pero mujer y belleza han estado intrínsecamente unidos en la historia de la humanidad. Si vemos un poquito los libros de historia, de la historia del arte, había figuras de diosas de la fertilidad, de la mujer, incluso como representación de Dios, de la divinidad, eran femeninos y tenían un poder muy importante, en el sentido de que la cultura reconoce que el papel de la mujer como transmisora
es fundamental, como guardadora de la familia es fundamental y como portadora de la vida es fundamental. Y pese a eso, pese a ser esas diosas para la especie, luego la cultura no nos da ese lugar. O te da tu marido, eres la diosa en mi intimidad, pero en la calle yo soy Dios. Entonces hay una falsedad en esa idea de que a través de la belleza, o destacando solo la belleza femenina, o incluso que nosotras a veces caemos mucho en presumir, en ir lindas y no nos estudiamos el tema adecuadamente. Se nos olvida lo que es lo verdaderamente importante. Y si escuchamos la semana pasada el taller de seducción, recordemos, decía Alejandra, no es lo que más seduce tu belleza, sino las palabras que dices, sino la mirada que pones en el otro. Y ahí atrapas el deseo, y ahí el otro te escucha, y ahí el otro desea, porque se suma a tu deseo. Y ahí está la belleza de las personas. La imagen es solo ese trampantojo que se nos pone en un primer lugar, pero que tenemos que superar. ¿Cuánto se nos ha engañado, Laura, con los ideales de la belleza, con los cosméticos, con esa idea de que ser femenina es ponerse falda, por ejemplo? Claro, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la mujer siempre ha sido un objeto, que nunca ha podido, digamos, estudiar o coger la rienda de su vida, ¿no? ¿Cuándo ha ocurrido eso? La mujer se ha tenido que meter en un convento para poder estudiar, si no, no podía. Era considerada una bruja. Entonces siempre se ha transmitido esa idea de florero, como tengo aquí a mi lado, ¿no? Que es un intercambio entre familia, entre linajes, para que se pueda ir aumentando el poder adquisitivo de la familia. Claro, depende cómo concibamos lo femenino, cómo concibamos a la mujer, la valoramos como apta o no apta, inteligente o estúpida, ninfómana o monjita. Y en muchas ocasiones esas concepciones que manejamos son injustas, inadecuadas y que nada tienen que ver con las cualidades de esa mujer o de ese hombre que tenemos frente a nosotros. Porque es interesante si retomamos también algo que dijo la doctora Pilar Rojas antes, que hablaba de hombres afeminados o con más actitudes femeninas, o incluso que desarrollan, pues bueno, prefieren a lo mejor quedarse en casa con los niños o adoptar funciones más maternales con sus hijos en lugar de desarrollar otro tipo de actividades más típicamente o más moralmente masculinas como hasta ahora, ¿no? Ella decía, el hombre del siglo XXI ya no es como el de antes. Eso de que el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, no nos lo tragamos ni a la de tres. Pero también nosotras y los chicos denigramos a aquellos que quieren ser un poco diferentes de esos estándares. También caemos en esa... Sí, yo creo que hay muchísimos conflictos psíquicos a la hora de pensar eso. Porque por una parte está lo que tú deseas y por otra lo que tú debes hacer. Entonces, lo que antes era un hombre, las actitudes que tenía que tener un hombre, las actitudes que tenían que tener una mujer, ahora en este siglo no nos valen. Porque ahora hay mujeres que trabajan, ahora hay hombres que tienen que conciliar y tienen que quedarse con los hijos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Te vas a contagiar de feminidad? ¿Tienes miedo a ser un homosexual ahora por ocupar posiciones diferentes? Es interesante eso que dices, porque incluso muchas de las personas que están compartiendo este tiempo con nosotras no pueden reconocer que tienen otros deseos, que es un conflicto para ellos guardar ese silencio a sí mismos, de que uno puede sentirse atraído por otros hombres o por otras mujeres, o que existe una amplia excitación ante determinadas situaciones que moralmente le desagradan, pero el inconsciente no entiende de moral, los deseos no entienden de moral, los deseos se presentan cuando se presentan, a veces con la persona que menos coincide con tu ideal o en las situaciones donde menos te interesa, pero están ahí. Y el no escucharlos, el reprimirlos, es el que genera mucho malestar entre las personas. Porque ¿es malo que dos chicos tengan relaciones sexuales? ¿O es malo que primero, por el hecho de encontrarse y tener esa satisfacción sexual, ya se consideren homosexuales? Tal vez pensar que por hacer una cosa una vez o por desear una cosa, soy esto, soy lo otro, es más perjudicial. O incluso rechazar esa idea porque me voy a creer que me tengo que pasar a la otra acera, te está haciendo un daño a lo largo de tu vida.
Yo creo que es una manía hoy en día con exhibirse, con tener que poner etiquetas y tener que decir en cada momento definiendo lo que estás haciendo. No es cuestión de eso, hay que ser más tolerante. Incluso de este tiempo. Ya digo, es una cuestión de que se nos han cerrado muchas puertas para ser lo que somos, para ser hombres y mujeres que nos comportamos en sociedad. Y al tener cerradas esas puertas, pues a veces se queda alguna medio abierta y uno mira por esa puerta y le llama la atención. Entonces, ¿cómo abres esa puerta si te han dicho que tenía que estar cerrada? Esa es la cuestión, es esa educación. Que los hombres en muchas ocasiones, la doble moral que hay para ellos les ha permitido pues tener ese tiempo oculto, y por eso pues existen lugares como los prostíbulos o pisos más íntimos o las típicas amantes o amantes, chicas o chicos, que durante toda la vida han existido. El otro día me hablaban de Pompeya, de la publicidad que había inscripta en las propias calles encaminadas hacia el prostíbulo. Es decir, que es importante un espacio para la satisfacción, pero cómo hacerlo encajar con la moral que te dice que eso no está permitido. Los hombres han encontrado esa vida oculta, pero a las mujeres se le tiene totalmente vedado y claro, todo lo que se encuentran es un muro infranqueable que les conlleva la neurosis, la insatisfacción, al fin y al cabo. Porque cuando muchos hombres dicen, ellas nunca desean, las mujeres nunca tienen ganas, es que son... No, la mujer tiene ganas siempre, la mujer desea siempre, la mujer goza con todo. La dificultad es darle cauce a ese goce. Leía una frase del doctor Menasa, que no la puedo decir literalmente, pero era algo así. Cuando yo veo que una mujer está gozando, yo solo la dejo gozar. Y es lo que nadie nos deja. Nadie deja a la mujer gozar. Ni tu marido, ni tu amante, ni tu jefe. Porque a veces uno goza trabajando y produciendo mucho. Pero en cuanto te ven crecer, te cortan. O en cuanto estás con tu marido gozando más, él dice, goza demasiado. Y te corta. Y así es la historia de la mujer. Una historia de cortes. Y por tanto, sí, nosotras tenemos que hacer el trabajo para salir de los límites impuestos, para alcanzar otros lugares en el trabajo, en la sociedad, en el poder, en el dinero y en el goce. No es lo mismo decir que fantaseo con algo que llevarlo a cabo, no es lo mismo. A veces te conviene llevarlo a cabo y te lo pasas muy bien y otras veces no te conviene. Pero el hombre también tiene que hacer un trabajo muy importante. Vosotros, hombres, por favor, sí, tenéis que hacer un trabajo, tenéis que aprender a conoceros, sí, a saber que necesitáis cosas diferentes de las que creéis, reconocer un poquito vuestros deseos, que también hay deseos homosexuales en vosotros, que también hay deseos contradictorios en vosotros. Elena, por favor. Sí, tienen que reconocerlo, sin miedo. Somos todos, estamos hechos con la misma pasta, pero tenéis que aprender a conocer a la compañera que tenéis al lado, reconocerla. ¿Cómo, si no tenéis en cuenta a esa persona, podéis convivir con gusto, con alegría? Es imposible, se acaba la alegría rápido, porque ya te conviertes en el vigilante del otro, en el represor del otro, en el que no comprende al otro simplemente porque no se permite hablar a las personas. Entonces la palabra es el cauce que genera los deseos, que transmite los deseos, y hay que aprender a hablar. Laura, te has quedado sin hablar. Eso quiere decir que es bueno que llegue ahora un espacio destinado a otro aspecto de las mujeres. Si queremos seducir, tener éxito, si queremos aprender a conocernos y sacarnos provecho psíquicamente, creativamente, también queremos aprender a vestir, a peinarnos, no por ser estúpidas o superficiales, sino porque, bueno, tenemos que aprender a vestirnos en cada momento, en cada situación, frente a quién estamos, y saber que hay cosas que no te favorecen o que de alguna manera apagan aspectos de tu belleza, cosa que tiene mucho que ver también con la neurosis de cada uno. En muchas ocasiones una se siente más gorda de lo que es, o vas exhibiendo un cuerpo que no es lindo y con ello estropeas todo lo que haces, o te vistes provocativamente en el trabajo, por tanto desviando el aspecto laboral al aspecto sexual, cosa que
que para nada es beneficioso. Entonces vamos a aprender de esta forma y luego interpretando un poquito psicoanalíticamente esos consejos a vestir, a peinarnos y a ser bellas. El taller de estilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Gemma Melé, soy diseñadora de moda de alta costura. Tengo 25 años de profesión en los cuales lo he dedicado día a día a vestir a muchísimas mujeres de distintas personalidades y de distintas formas de vida, ¿no? Es importante que la persona que quiera saber cómo puede sacar partido de sí misma, lo que tiene que hacer es ir a un profesional y saber lo que es su cuerpo, si tiene hombros estrechos, si tiene las piernas largas, si las tiene cortas, si tiene poca cintura, si tiene muchísima cadera con respecto a lo que es el contorno de tórax, todas esas cosas que sepa, dijéramos, que un profesional la ayude, que sepa cómo es su cuerpo y una vez ahí tomar unas pautas determinadas para saber lo que más le favorece. Si una persona pues tiene las piernas largas y el talle muy corto, pues tendrá que llevar prendas con unas determinadas formas que le favorezcan mucho más y le potencien el talle corto que tiene. También podemos decir que es al revés, también puede ser una persona con el cuerpo largo y las piernas cortas, entonces la anatomía es lo que manda a la hora de vestir. ¿Por qué? Porque depende de lo que te pongas, te puede favorecer o te puede acentuar ese defecto que tú realmente tienes. Si tiene poca cintura, pues procurar llevar los cortes no en la misma cintura, sino más arriba. ¿Por qué? Porque la zona del tórax de debajo del pecho es más estrecha siempre que llegando a la cintura. O sea, si es una persona normal va estrechando la cintura, pero si la tiene recta, si subimos para arriba el corte, pues la hace más esbelta y entonces ya la hace como más menudo y le da proporciones. También no es lo mismo que vosotras vayáis vestidas para ir a trabajar a que vayáis vestida para una noche de mucho glamour. Para ir a trabajar quizá hay que llevar un vestuario más cómodo, más práctico, incluso a veces asexuado, porque también depende del ámbito donde una se mueva, pues si es en el mundo empresarial, en el mundo en que se mueve entre muchos hombres, pues un escote prominente, una falda demasiado corta, pues no es lo adecuado. Reitero otra vez lo mismo, ir a un profesional que haga un estudio de lo que te favorece en el aspecto de los colores a la cara, del corte de pelo. No es lo mismo una persona que tenga una tez de por sí un poco morena y aceitunada que la persona que es absolutamente blanca. Pues también el corte de pelo, el color del pelo también va mucho en función de la tez. Si una persona tiene una tez muy blanca, pues si lleva el pelo muy negro a lo mejor se ve un contraste muy grande, tiene que dulcificar ese paso de uno al otro, de la piel al pelo, pues a lo mejor tiene que llevar un castaño un poquito más claro. Y todas esas pautas que os estoy diciendo os las dirá un profesional. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente en cuanto ve la persona lo que debe llevar, lo que no, lo que le favorece y también mucho en el ámbito donde se mueve. Los años pasan y aunque una tenga un aire juvenil y quiera ir de joven, tiene que ser consciente de que no por ir más juvenil y más joven se va a ver de esa edad que no le corresponde. Siempre hay que ir adecuando a la edad. Y no por ello te va a hacer más mayor, sino al contrario, te puede dar un aire juvenil y fresco que de la otra forma te da una cosa que no va en consonancia con lo que es tus gestos, tu personalidad y tu forma de expresarte. Bueno, hoy ha sido la introducción de todo lo que será a lo largo de estos programas que haremos en colaboración con mis compañeros Katy y Boris, que también os darán consejos en los otros ámbitos de lo que es peluquería y maquillaje. Nuestra amiga y diseñadora Gemma Melé, una mujer de muchísimo estilo, de mucha elegancia y también una personalidad muy destacable y una persona encantadora que nos encante que esté con nosotras. Vamos a aprender muchas cosas con Gemma y con los demás colaboradores y vamos a aprender muchas cosas sobre la feminidad, sobre las mujeres que queremos ser ya y las que queremos ser en el futuro, porque no sirven las promesas, sirve el trabajo. El otro día estudiar es necesario, leer es necesario para tener frases diferentes y para poder reflexionar. Leía:
su curación no depende de lo que yo le diga, decía el psicoanalista, sino depende de lo que ella comprenda. Por tanto, nosotros les podemos decir muchas cosas interesantes, dar claves, dar pistas, dar energía, pero no es suficiente con lo que nosotros les demos a vosotras y a ellos, sino con lo que vosotros seáis capaces de comprender, de asimilar y de transformar. Si no hacéis nada diferente a lo que hacéis en vuestra vida cotidiana, no va a pasar nada diferente. Simplemente vais a seguir mirando el mundo y envidiando los progresos de otras personas. Si trabajas, hay progreso. Si te implicas, hay progreso. Si le pones palabras a tus deseos, hay progreso. Y esperemos, si pudiéramos certificarlo, lo certificaríamos, va a haber progreso a lo largo de toda la temporada de La Mujer del Siglo XXI, porque pensamos trabajar juntos, generar sinergias, encuentros con otras personas y también con vosotros a través del email y del blog que tenemos abierto, del Facebook también, de La Mujer del Siglo XXI. Queremos contar con vosotros, que crezcamos juntos, y agradecer a Laura que tanto nos permite poder hablar de estas cuestiones que son muy complejas, pero que de alguna manera les vamos a llevar a sus vidas, a sus pantallas. Nos encontramos la próxima semana. Laura nos abandona un poquito, pero para seguir haciendo funciones muy necesarias también como mujer, como trabajadora y como psicoanalista. Nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.